Buenos días, mi nombre es Sebastián Pérez, estudiante de Economía de la Universidad Industrial de Santander y hoy vengo a exponer las ventajas y las desventajas que tiene la matemática en la argumentación en la economía. Entonces, para responder estas preguntas, estas ventajas y estas desventajas me estoy basando en tres diferentes textos. Los textos son Microeconomía y conducta de Robert Frank, enfocándome solamente en el primer capítulo llamado Pensar como un economista, en el cual lo que hace es exponer pues que cómo debe pensar un economista, qué es utilidad, qué es costo de oportunidad, etcétera. Y en eso se pueden sacar algunos argumentos acerca de por qué la matemática es importante y por qué no lo es. El segundo texto es Filosofía, Matemáticas y Paradojas, el caso de la paradoja Burali-Forti en la argumentación de la existencia de Dios. Acá en este texto se habla más que todo acerca de diferentes filósofos y qué era el pensamiento que tenían ellos acerca de la matemática y cómo algunos de ellos la defendían y otros no la defendían en la argumentación de la realidad. Y el último texto es Reconceptualización de la guerra, sobre las impropiedades de usar sistemas formales determinísticos racionales en el fenómeno del conflicto armado, escrito por Sebastián Rangel. Y se me había olvidado decir que Filosofía, Matemática y Paradojas también está escrito por Sebastián Rangel, pero acompañado con Javier Aguirre. Entonces, este último, el de Reconceptualización de la guerra, trata más que todo de hablar acerca de cuáles son esas ventajas y esas desventajas que tiene la matemática en la argumentación de algo tan complejo como es la guerra, en la que no solamente van involucrados intereses razonales, sino también intereses morales. Entonces, empezando ya por este texto, el de Reconceptualización de la guerra, podemos decir que su argumento más grande, en el cual la matemática no puede ser una argumentación en en la economía no, en la realidad, es que la naturaleza es difusa, o sea, la naturaleza puede ser diferente para cada persona que la pueda ver. ¿Esto por qué es? Porque, digamos, en la guerra no solamente vienen involucrados intereses de razón, no solamente vienen intereses de tierras, de dinero, sino también van intereses políticos, van historia, van muchas cosas. Entonces, esto puede ser una desventaja muy grande en la matemática, ya que pues, se pueden contar, por ejemplo, fuerzas, se pueden contar bienes, pero no se pueden contar este tipo de cosas. Eh, el texto define la guerra más como la imposición de una idea frente a otra para solucionar este problema. Pero un ejemplo podría ser la guerra comercial que está viviendo últimamente Estados Unidos con China. No es una guerra como tal, como nos la hicieron saber desde un comienzo, que era una guerra con armas, con muertes, sino son guerras de razón. Pero no solamente tiene que ver la razón ahí. Por eso mismo es que la matemática es una desventaja. ¿Y por qué es una desventaja? Pues que es medible hasta cierto punto. En guerras como estas se puede medir qué costos tendría si se hace esto, si se hace esto otro, pero no se puede medir qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las ideas de un político o de otro, o de las personas que sean partícipes en la guerra, no solamente tendrán que ver con la razón, sino también estarán guiadas por impulsos. Entonces, por eso el texto se guía más que todo en decir que la guerra no solamente es algo medible, la guerra no solo se mide por muertes, no solo se mide por cosas por el estilo, sino se puede medir qué idea política surgió más que otra y cosas por el estilo. Entonces, esa es una desventaja que tiene la matemática. La matemática no puede medir la moral, no puede medir ideas, etcétera. En el libro Pensar como un economista nos ponen varios ejemplos didácticos, pero se puede sacar una idea en general de por qué la matemática no puede ser siempre una medida en la economía. Acá sí ya se enfoca en la economía. ¿Por qué? Lo que sucede es que términos como la utilidad usados en la economía son términos usados propios. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? O sea, resulta que la utilidad que se le da a una cosa no es la misma que se le da a otra cosa. Igualmente,
cada persona puede tener dos opciones diferentes y le puede dar una utilidad mayor a otra sin tener que ver nada con la razón. Por ejemplo, si yo tengo sed, para mí un vaso de agua sería muy útil, pero si una persona ya está harta de tomar agua, ya para él la utilidad va a ser muy baja. Entonces, esto es un problema que tiene la matemática en la argumentación de la economía, porque términos como la utilidad son demasiado utilizados. Entonces, si una persona no puede medir la utilidad o no se puede tener una utilidad general, no va a ser una axioma, por así decirlo, importante dentro de la argumentación de la economía. Entonces, esto, y el último libro, filosofía matemática y paradojas. En este libro hablan acerca de diferentes filósofos, pero yo tomé argumentos de dos para decir, por así decirlo, cuáles son las ventajas y desventajas que tiene la matemática. Entonces, esto, la matemática es un estatus para Platón, un estatus de las ideas físicas, como por ejemplo, yo digo, tengo un lápiz, eso es algo matemático. Son ideas físicas, son tangibles, son razonables. No se puede argumentar que no es así, porque lo estoy viendo. Entonces, por eso Platón dice que las matemáticas tienen que ser utilizadas para entes como la longitud, la profundidad, etcétera, para que así no haya ese conflicto en el que la matemática puede ser usada para argumentar cosas que no son físicas, ¿sí? La matemática solo puede ser utilizada para cosas que podemos ver, cosas empíricas. Y por otro lado está Descartes, que Descartes nos habla de la matemática como un lenguaje. Entonces, como se sabe, el lenguaje no es algo tangible, no es algo que se pueda decir, pero el lenguaje también hace parte de nuestra realidad. Entonces, esto de usar la matemática como un lenguaje puede ser una ventaja. ¿Por qué? Porque, como decía antes, para todas las personas no es la misma utilidad. La guerra no es medible igual para todos. Entonces, por eso Descartes habla de que la matemática puede ser un lenguaje. Este texto se basa en esto utilizando una teoría de conjuntos en la que termina diciendo que Dios es el conjunto que esto recoge a todos, pero no hay ningún conjunto que recoja a Dios. Entonces esto puede ser una ventaja. ¿Por qué? Porque está tomando algo como es la religión, como es la existencia de Dios, y la está poniendo en términos matemáticos. Y esto se puede hacer también en la realidad. Por eso es que, en conclusión, bueno, esta es la ventaja que yo creo que sobrepasa el resto de desventajas, ya que se puede decir, bueno, la matemática no puede medir ciertas cosas, pero de igual manera la matemática se puede usar como un lenguaje. Puede ser ese de más que se puede tener en la argumentación económica para decir que algo puede ser cierto o no, no solamente tomándolo como una realidad, sino como un lenguaje. ¿Por qué esto sucede? Pues hay argumentos normales y argumentos matemáticos. Gracias.